Bienvenidos. Ahora veremos el tema de las características del desarrollo del proceso unificado, donde aplicaremos el RUP, que es un marco teórico que nos permite apoyarnos para poder hacer los diferentes diagramas de flujo, de casos de uso y diferentes técnicas que nos permitan desarrollarnos en diferentes escenarios y para todo tipo de organización y todo tipo de escala de proyectos. ¿Por qué el RUP está dirigido por casos de uso? Porque los casos de uso modelan los requerimientos funcionales del sistema. Los casos de uso no solo inician el proceso de desarrollo, sino que proporcionan un hilo conductor que avanza a través de una serie de flujos de trabajo. ¿Por qué el RUP está centrado en la arquitectura? Porque describe mediante diferentes vistas del sistema en construcción. Los casos de uso deben encajar en la arquitectura y a la vez la arquitectura debe permitir el desarrollo de todos los casos de uso requeridos, actualmente y escalable hacia el futuro. El RUP debe ser iterativo e incremental. Las iteraciones hacen referencia a los pasos del flujo del trabajo y los incrementos a crecimientos en el producto. Las iteraciones deben estar controladas. Esto significa que deben seleccionarse y ejecutarse de una forma planificada. Si la iteración cumple con sus objetivos, se continúa con el próximo. Si no, deben revisarse las decisiones previas y probar un nuevo enfoque. El ciclo de vida del proceso unificado se repite a lo largo de una serie de ciclos que constituyen la vida del sistema. Veamos lo siguiente. Aquí podemos ver las 4 fases e hitos de un proyecto, que comienza con el inicio, continúa con la elaboración, la construcción y la transición a lo largo del tiempo. Cada fase se subdivide en iteraciones. En cada iteración se desarrolla en secuencia un conjunto de disciplinas o flujos de trabajo. Por ejemplo, dice inicio, se debe definir el alcance del proyecto. En la elaboración, se debe planificar el proyecto y elaborar una arquitectura base. En la construcción, se debe construir el sistema y en la transición es la transición referida a los usuarios. En este cuadro podemos ver que a lo largo de las fases se establecen las disciplinas básicas. Cada disciplina es un conjunto de actividades relacionadas que vienen a ser los flujos de trabajo, que están vinculados a un área específica dentro del proyecto en total. Las más importantes son los requerimientos, el análisis, el diseño, la codificación y la prueba. Esto es a lo largo del ciclo de vida que está interactuando la disciplina con las fases del proyecto. Por ejemplo, podemos decir que una de las disciplinas es el modelado del negocio, que inicia en la factibilidad y culmina en la construcción pasando por la elaboración. Y a lo largo de las fases se sigue manteniendo, pero una especie de seguimiento. Otra de las disciplinas es los requerimientos. Se evalúa en la factibilidad y se hace la elaboración. Y se construye y también pasa por la fase de transición a lo largo del ciclo. El análisis y diseño inicia en la elaboración y avanza hacia la construcción. La codificación inicia en la elaboración, pasando por la construcción y terminando en la transición. La disciplina que inicia con la prueba inicia en la fase de la elaboración y se mantiene hasta la transición. La instalación está iniciando cuando finaliza la construcción y pasa a la fase de transición. También tenemos que tener en cuenta las disciplinas de soporte, que viene a ser la administración y configuración de cambios, la administración del proyecto, la gestión del ambiente. Todo esto va a ser a lo largo de las fases. En este cuadro podemos ver cómo se agrupan las actividades en disciplinas. Es principalmente una ayuda para comprender el proyecto desde la visión tradicional en cascadas. Por ejemplo, aquí podemos ver que la disciplina de requerimientos, análisis del diseño, codificación, prueba, administración del proyecto y gestión y configuración de cambio están interactuando con el primer y segundo ítem de interacciones. Asimismo, pertenecen dentro de la fase de construcción, que está entre la arquitectura y la versión beta de las fases. En este gráfico podemos ver cómo las disciplinas producen modelos. Cada disciplina está asociada con un conjunto de modelos que se desarrollan.
Estos modelos están compuestos por artefactos, y los artefactos más importantes son los modelos que cada disciplina realiza. Por ejemplo, el modelo de caso de uso, el modelo de diseño, el modelo de implementación y el modelo de prueba. En este cuadro podemos ver cómo el proceso unificado consiste en una serie de disciplinas o flujos de trabajo que van desde los requisitos hasta las pruebas. Los flujos de trabajo desarrollan modelos desde el momento de casos de uso hasta el modelo de pruebas, como por ejemplo el de requisitos genera el modelo de casos de usos, los análisis, el modelo de análisis, el diseño viene a ser el modelo de diseño o modelo de despliegue, la implementación genera el modelo de implementación y la prueba el modelo de prueba. Cada ciclo de vida del desarrollo del proceso unificado termina con un hito, que es un conjunto de artefactos, el cual es un conjunto de actividades que se han desarrollado hasta alcanzar un estado predeterminado. Los hitos tienen muchos objetivos. El más crítico es que los directores deben tomar ciertas decisiones antes de que el trabajo continúe a la siguiente fase. Los hitos también permiten controlar la dirección y progreso del trabajo. Al final se obtiene un conjunto de datos a partir del seguimiento del tiempo y esfuerzo consumidos para cada fase. Estos datos son útiles para las estimaciones de futuros proyectos. Durante la fase de inicio se desarrolla una descripción del producto final y se presenta el análisis del negocio. El objetivo de esta fase es ayudar al equipo del proyecto a decidir cuáles son los verdaderos objetivos del proyecto. Las iteraciones exploran diferentes soluciones posibles y diferentes arquitecturas posibles. Puede que todo el trabajo físico realizado en esta fase sea descartado. Lo único que normalmente sobrevive a la fase de inicio es el incremento del conocimiento en el equipo. Los artefactos que típicamente sobreviven a esta fase son el boceto inicial de la arquitectura, una descripción de los objetivos del proyecto, la versión preliminar del plan de proyecto y el modelo de negocio. La fase de inicio finaliza con el hito de objetivos del ciclo de vida. Este hito es alcanzado cuando el equipo de proyectos y los stakeholders llegan a un acuerdo sobre cuál es el conjunto de necesidades de negocio y qué conjunto de funciones satisfacen estas necesidades, una planificación preliminar de iteraciones y una arquitectura preliminar. Durante la fase de elaboración se especifican en detalle la mayoría de los casos de uso del producto y se diseña la arquitectura. Las iteraciones en la fase de elaboración se deben establecer una firme comprensión del problema a solucionar. Se debe establecer la fundación arquitectural para el software, un plan detallado para las siguientes iteraciones y eliminar la mayoría de riesgos. El resultado de esta fase es la línea base de la arquitectura, donde se construirán típicamente los siguientes artefactos. El cuerpo básico del sistema en la forma de un prototipo arquitectural. Los casos de prueba. La mayoría de los casos de uso, el 80%, que describen la funcionalidad del sistema. Un plan detallado para las siguientes iteraciones. Durante la fase de construcción se crea el producto. La línea base de la arquitectura crece hasta convertirse en un sistema completo. Al final de esta fase, el producto contiene todos los casos de uso implementados, sin embargo, puede que no esté libre de defectos. Los artefactos producidos durante esta fase son el sistema de software, los casos de prueba, los manuales de usuario. La fase de construcción finaliza con el hito de la capacidad operativa inicial. Este hito se alcanza cuando el equipo de desarrollo y los stakeholders llegan a un acuerdo sobre si el producto es estable para ser usado, si el producto provee alguna funcionalidad de valor y que todas las partes estén listas para comenzar la transición. En la fase de la transición se cubre el periodo durante el cual el producto se convierte en la versión beta. Las iteraciones de esta fase continúan agregando características al sistema. Sin embargo, las características se agregan a un sistema que el usuario se encuentra utilizando activamente. Los artefactos que están construidos en esta fase son los mismos que en la fase de construcción. El equipo se encuentra ocupado fundamentalmente en corregir y entender la funcionalidad del sistema desarrollado en la fase anterior. La fase de transición finaliza con el hito de lanzamiento del producto. Este hito se alcanza cuando el equipo de desarrollo y los stakeholders
llegan a un acuerdo sobre si se han alcanzado los objetivos fijados en la fase de inicio y si el usuario está satisfecho. Bien, eso es todo por hoy. No se olviden de revisar su material. Nos vemos la siguiente clase.